y comenzamos con ¿qué les ha parecido la lectura de hoy? Que es lo que pregunto cada semana. Bastante interesante, más por los temas de conocimiento, orientación, inteligencia, significado. Digo, otra perspectiva de lo que socialmente se conoce como significado, ¿no? En psicología. Ujú. Creo que este capítulo también nos ayuda a reforzar la idea que el, el ser humano está hecho para vivir en sociedad y gran parte del conocimiento o la manera en la que nos orientamos va a ser evaluado y va a ser provocado por la sociedad en la que uno vive, ya sea la familia o ya pues toda la cultura, ¿no? Y las ideologías que se utilizan. Ujú. ¿Han tenido dudas sobre la lectura? Creo que no. Chance en el principio me quedaron algunas lagunas, pero realmente ya la segunda parte, como a partir de la página 254, es cuando ya como que creo que pone un poquito más de ejemplos, por así decirlo. Porque yo entendí que, ejemplo, creo que es en las primeras 3, 4 páginas que dice, bueno, así es como yo lo entendí, que el conocimiento es en general patrones de conducta que se ajustan y que van a ser personales, pues por el desarrollo de la historia interconducta de la persona. Y que aparte la orientación a la que a la que se da la persona es básicamente pues el contexto de la función con la que se está interactuando, ¿no? Pues y ya te pone los ejemplos, creo que de una persona que patea una piedra y otra que lo ve, pues para uno es una piedra cualquiera, para otro es la piedra de X tipo y de no sé qué, y entonces pues es diferente, ¿no? Lo que uno está percibiendo y está sintiendo, o sea, las emociones creo que es en el siguiente capítulo que hace más énfasis, pero pues, y, y ya, y que la función en general es un concepto construido por ti mismo, una definición, y básicamente es qué qué efecto y qué afecto nos da hacer esa cosa, cómo la aprecias básicamente, pues ese estímulo. Esa es una función como entendí que lo definía Cantor. Mm, Ahí habría que hablar un poquito del concepto de función, ¿no? Bueno, más de función de estímulo ahí. Porque es un concepto bien interesante y creo que ya lo he ido captando mejor con el tiempo. Porque, o sea, implica varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, en este capítulo y en el capítulo de percepción también, nos dice que la función de estímulo es como el significado del estímulo. Creo que en el capítulo de percepción no le había prestado tanta atención a esta definición. Eh, También se puede entender como, claro, la afectación del estímulo sobre la respuesta. Y ya en una forma un poquito más, ya de ya un poquito más entre ribesiano y más, skinneriano, podríamos entender la función más como relaciones, como relaciones entre estímulos, ¿no? Ya dentro de un sistema de relaciones. Mm, Pero bueno, esto ya no es algo que nos esté diciendo aquí Cantor, más estaría más con estas primeras. Mm, Pero también es interesante porque, o sea, para que haya una función de estímulo, o sea, nosotros entramos en contacto con el estímulo, con el, y, o sea, hay un estímulo
y nosotros al entrar en contacto con este estímulo se da un sistema de respuesta atencional, ¿no? Como digamos, ver el estímulo, oler el estímulo, tocar el estímulo, ¿sí, no? Como que inicia el contacto. Y a partir de ese contacto, o sea, de ese instante donde inicia el contacto, ya se daría más como una identificación, digamos, que sería, digamos, lo que son el sistema de respuesta de, el sistema de respuesta perceptual y el sistema de respuesta de conocimiento que hemos visto hoy día. Se puede decir que estos dos sistemas de respuesta, el perceptual y el de conocimiento, eh, permiten que nosotros podamos reconocer el significado del estímulo o que el estímulo nos afecte de una forma distinta o que reconozcamos las relaciones entre estímulos o que el estímulo nos afecte también, ¿no? O sea, es como que, o sea, tiene mucho sentido. Esto me amplía varias cosas porque, por ejemplo, ¿no? Para darlo un caso con el condicionamiento operante. O sea, hay un estímulo antecedente y una respuesta en el condicionamiento operante. Y se entiende que la respuesta, que el estímulo antecedente es discriminativo porque tú lo discriminas y al hacerlo, te, bueno, porque el estímulo te señala una oportunidad de reforzamiento, o sea, por eso es un estímulo discriminativo. Pero para que el estímulo señale una oportunidad de reforzamiento, tú tienes que reconocer que ese estímulo te está señalando eso. O sea, si tú no reconoces eso en el estímulo no te puede señalar nada, o sea, no puede ser discriminativo, a menos de que tú reconozcas en el estímulo la relación con el otro estímulo. Eh, entonces, es como que esta relación o esta afectación o este significado sería la función del estímulo y el sistema de respuesta perceptual y el sistema de respuesta de conocimiento sería el reconocimiento de estos, o el reconocimiento o la identificación de estas funciones. Mm, digamos que básicamente, ¿no? Porque, o sea, en un primer momento los sistemas de respuesta son más fisiológicos, ¿no? En un primer momento es como que una reacción ante un estímulo que, o sea, un estímulo como que desencadena una serie de acciones fisiológicas. Pero a medida que se va entrando en contactos con estos estímulos, como que ya se van desarrollando otros sistemas de respuesta más psicológicos, que serían los perceptuales y de conocimiento. Y es en la medida en que estos sistemas de respuesta se van desarrollando que los estímulos ya cambian su función. O sea, ya no es una función de estímulo universal que desencadena sistemas de respuesta fisiológicos, sino que ya se forma una función de estímulo más individual o cultural. eh, que ya se forma una función de estímulo más individual o cultural, eh, que ya individual o cultural, que digamos que indicarían eh, o señalarían o comunicarían, eh, bueno, como que afectarían de alguna forma, pero para que se pueda reconocer esa indicación, señalamiento o mensaje, tendría que haber un sistema de respuesta más perceptual o de conocimiento. Entonces es un poquito esta la cuestión, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque, o sea, ya tiene sentido. O sea, ¿cómo es posible porque esto le da sentido, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el estímulo discriminativo sea discriminativo? O sea, es como que uno dice, o sea, ya, o sea, se presenta el estímulo, el organismo hace una acción, se presenta el otro estímulo, pero ¿cómo? O sea, simplemente por eso, pero, o sea, como que, ¿qué pasó ahí? O sea, como que pareciera que la explicación estuviera incompleta.
Y es como que aquí ya te da la partecita que le faltaba para que se entienda. O por qué el estímulo condicionado o condicional anticipa la aparición del estímulo incondicional. O sea, ¿cómo es eso posible? Y aquí ya te lo dice. Lo anticipa porque, o lo señala, porque hay un sistema de respuesta perceptual que, digamos, que identifica o reconoce esta anticipación. Eh, y así, ¿no? O sea, si una persona te habla, lees algo, ¿cómo es posible que puedas entenderlo? Y que, o sea, o que eso, no, si una persona te dice, invítame una galleta y tú le das una galleta, claro, la respuesta final, consumatoria, el sistema de respuesta final es entregar la galleta, pero esa no es toda la respuesta, solo es una partecita de la respuesta. Pero para que tú le puedas entregar la galleta, tiene que haber un sistema de respuesta que reconozca, digamos, que te están pidiendo una galleta. Y ese pedir una galleta se podría entender, digamos, de una perspectiva operante como estímulo discriminativo. Pero la misma cuestión, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga función discriminativa si no reconoces esa función? Pues ahí es donde entran estos sistemas de respuesta. Mm, ¿Qué les parece? Sí, ves, yo creo que queda bien, ¿no? Como en resumen, qué es el conocimiento y pues esa famosa orientación, pues que es que es darle una función a algo, pues ya ahí sale cómo se desarrolló. Claro, porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de un estímulo discriminativo, digamos, se da una respuesta, se dice operante, ¿no? Pero para que esta sede tiene que orientarse hacia el estímulo final, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría dar esta orientación? Si, claro, o sea, en sí se entiende, ¿no? Que la respuesta perceptual o de conocimiento como que va orientando, funciona como bueno, lo que el estímulo está transmitiendo. Bueno, no sé si decir, transmitir creo que no es la palabra adecuada. Lo que el estímulo está dando, eso sería tal vez. o, mm, Hay un término. Desarrollar puede ser. mm, mm, eh, Explicando. ¿Cuál es la función que el estímulo cumple? Lo que el estímulo cumple sería el término apropiado. Claro, ¿cuál es la función que el estímulo cumple? Y claro, esa función sería, digamos, una acción o reacción orientativa por parte del organismo hacia la respuesta final. Y claro, ahora digamos, viéndolo así, digamos que el condicionamiento clásico y operante tienen más sentido que si no se diera este sistema de respuesta. Bueno, de hecho, digamos, si lo vemos más por la taxonomía Rives, toda la taxonomía tiene más sentido. Ya es como que ahora todo tiene sentido en el análisis de la conducta. Y bueno, viendo la imagen representativa de hoy, el título Conocimiento e intelecto como conducta de orientación. Vemos sistemas de respuesta de conocimiento o, bueno, de significado. Se entiende que en realidad el sistema de respuesta de conocimiento y perceptual son de significado. O sea, habrían dos sistemas de respuesta de significado. Solamente que el perceptual es como que más incipiente, más primario. En cambio, este es como que más sofisticado, más refinado. Se podría decir que el primero va más con las cualidades más físicas del estímulo, o sea, ujú, como que, digamos, ¿no? Digamos, las potencialidades más primarias, más básicas, digamos, si al vaso lo tiras al piso, se rompe, si tocas el vidrio, te cortas, eh, cosas un poquito más así, ¿no?
Sí, este es más complejo, ya tiene ajá, ya pues por ejemplo, creo que en el capítulo se comentaba que mientras que en el estímulo, en el perceptual, pues la única forma de cambiarlo es que se cambie tu línea de sensibilidad ante ese estímulo físico-químico. Aquí en el de conocimiento no solo tiene que cambiar el estímulo, sino que también a través del tiempo se van desarrollando todos los componentes pues, para bien o para mal, ¿no? O sea, uno aprende a identificar más estímulos discriminativos en las interacciones que pues va viviendo. Claro. Este de acá, este tema lo he vinculado un poquito más con la función de estímulo cultural, porque el perceptual se va más, como decimos, ¿no? Con las cualidades más físicas y químicas, más con las cualidades un poco más convencionales. Entonces, bueno, un sistema de respuesta de conocimiento se podría entender como orientarse según la composición, elaboración, utilidad, valor o cualidades y diferencias convencionales. Y ya se va como que complejizando. Quiere decir que en condicionamiento clásico, el del sistema de respuesta perceptual se ha estudiado más eh, como aprendizaje de objeto. En cambio, este ya es más, bueno, ya más complejo, ¿no? Mm, De hecho, me recuerda también bastante a lo que es análisis de interacciones didácticas, por cómo se va a desarrollar. Pero bueno. Tipos de conocimiento según el grado de conexión con el sistema de respuesta consumatorio, digamos, ¿no? Se puede entender el conocimiento como determinante o conocimiento puramente orientativo. Mm, Por ejemplo, ¿no? Hay una naranja, ve la naranja, atender la naranja, ¿no? Observar la naranja, sistema de respuesta atencional, luego viene el perceptual, identificar que la naranja se puede comer, sistema de respuesta de conocimiento, comparar precios y temporada de cosecha, y el sistema de respuesta consumatorio ya es comprar, ¿no? Entonces aquí es donde se dice determinante porque digamos es como que esto ya es como que una acción previa que determina como que una decisión, ¿no? La acción final depende de como que una pequeña evaluación, análisis previo de lo que se va a hacer. En cambio, el que es puramente orientativo, o sea, ya no es determinante, sino que es puramente orientativo, o sea, solamente te orientas, pero no hay una consumación más allá de esa misma orientación, sería, ¿no? Observar un graffiti artístico, observa el graffiti, identifica colores y formas, sistema de respuesta perceptual y sistema de respuesta de conocimiento consumatorio, ya sería comparar, contrastar, apreciar, discutir o especular ya sobre las cualidades, ¿no? Mm, Bueno, ya las cualidades más de la belleza, ¿no? Del graffiti y así. Digamos, la dificultad que pudo haber llevado, la práctica, todo eso. Mm, Y aquí se dice que es un patrón de respuesta cognitivo, también le dice Cantor, ¿no? O sea, como que el patrón central de respuesta sería de tipo cognitivo. De hecho, este mismo ejemplo es un caso también de comprensión, ¿no? En el sistema de respuesta perceptual. Solamente que se entiende que, pero claro, es una clasificación de los sistemas de la conducta perceptual según el sistema de respuesta, y ese era el más complejo. Entonces, claro, ¿no? Es como que a partir de esta percepción, que es un poquito más básica, se logra esta comprensión, ¿no? Y ya o sea, ya son sistemas de respuesta distintos. Tipos de sistema de respuesta de conocimiento según lo que lleva a ser. Este es según el sistema de respuesta consumatorio, aquí es según lo que lleva a ser. Puede ser
de significado o de manipulación. Por ejemplo, ¿no? Hay unas habas, observar las habas, el sistema de respuesta atencional identifica que las habas se comen, el perceptual, el de conocimiento, coger un puñado de habas como medida apropiada para la sopa y consumatorio, echar a la sopa. O sea, se entiende de que este también es una forma de, claro, o sea, es como que una forma de evaluar, ¿no? Como una forma de evaluar lo que se va a hacer a continuación sería moviendo con las mismas manos, ¿no? Manipulando, o sea, manipulando directamente los objetos. O sea, no tanto de forma sustituta, sino de forma directa, agarrando. Y claro, otro sería significado no actuativo. Por ejemplo, ¿no? Ve a su amiga, bueno, observa a su amiga, el sistema de respuesta atencional, perceptual, reconoce que su amiga se ve guapa. eh, el de conocimiento compara posibles consecuencias de robarle un beso. Y consumatorio, bueno, la respuesta inhibida, ¿no? O sea, ya dijo, no, si lo hago me da una cachetada, entonces ya inhibió la respuesta. Mm. Sistemas de respuesta de conocimiento de afecto, también, ¿no? Foto de la ex, atender, ve la foto de la ex, perceptual, reconoce que su ex se ve guapa, sistema de respuesta de conocimiento, rememora los momentos que pasó con ella, sistema de respuesta auxiliar afectivo, contracciones de los músculos de la garganta, o sea, como sentir eso del nudo en la garganta, y consumatorio se pone a llorar. Y claro, todo eso sería, entonces se vería, ¿no? Esto como esto, y no solamente como que incitó un poco una respuesta afectiva, pero también estuvo dispuesta, o sea, como que un sistema de respuesta auxiliar, no, periférico sería el término correcto, porque auxiliar es más para, periférico es el término correcto, auxiliar es más para los estímulos. Eh, y bueno, y se da así, ¿no? Y el otro son de significados verbales, que podrían ser orales o escritos, ¿no? O sea, un paquete de galletas cuesta 60 céntimos y otros paquetes de galletas, ¿no? Como estímulos auxiliares al estímulo de ajuste, ¿no? Que es el paquete de galletas. Entonces, el sistema de respuestas atencional sería observar un paquete de galletas, perceptual, reconocer reconocer que es la galleta más rica, de conocimiento, considera el precio de las galletas, que es lo que le dijo, y consumatorio, comprar el paquete de galletas, ¿no? O sea, ya de lo que te dicen, de lo que te dicen o lees, ¿no? Entonces, esa sería un poco la idea. Y todavía hay más clasificaciones. Aquí tipos de orientación de conocimiento. Mm, Creo que antes de continuar sería bueno preguntar qué les parece todas estas clasificaciones. Yo creo que pues están bien en el sentido que nos pudieran ayudar si a alguien le quedó alguna duda al momento de, percepción, atención, conocimiento, cómo los diferencio, pues aquí ya como que en vez de concentrarte en saber cuál es cuál, darles como englobarlos en que mira, aunque se te complicó el rollo de entenderlo, pues en general funcionan para lo mismo, van a ir juntos usualmente, la atención, la percepción. Entonces, pues aquí están como ya estas categorías como que te dejan ver de que pues es cierto, ¿no? O sea, Ujú. Yo tengo una duda. A ver, te escucho. Ujú. Bueno, las respuestas de orientación, estas podrían ser de significado o de conocimiento dependiendo de la conexión con la conducta efectiva, ¿no? Bueno, así lo entendí yo. Bueno, yo lo que he entendido es que en realidad, a ver,
Mm, O sea, yo lo que entiendo es que, a ver, de repente me estoy confundiendo, pero o sea, yo entiendo que un sistema de respuesta de significado, a ver, copiar, vamos a ponerlo. O sea, yo lo he entendido esto así, ¿no? Un sistema de respuesta significado, de significado puede ser de dos tipos. O sea, puede ser o bien un sistema de respuesta perceptual o bien un sistema de respuesta de conocimiento. Y yo entiendo que la diferencia es que el perceptual es como que un poco más primario, un poco más físico, de cualidades físicas y potencialidades en términos más físicos, ¿no? De lo que tú le puedes hacer al objeto, de lo que el objeto te puede hacer a ti, las diferencias de este objeto con otros objetos y bueno, básicamente, y las otras cualidades que probablemente tenga este objeto, a pesar de que solamente ellas en un determinado momento solamente veas unas cuantas. En cambio, el de conocimiento ya tendría que ver, ya es un poquito más sofisticado, ¿no? Ya comprendería cosas más como la composición, o sea, en términos de qué está hecho, la elaboración, ¿no? Cómo es que lo han elaborado, la utilidad, valores, o sea, cuánto cuesta, para qué sirve, que y bueno, ya sería como que más convencional, ¿no? Otras cualidades y diferencias convencionales, aspectos más estéticos en el arte, así, ¿no? O sea, yo entiendo eso, ¿no? Ok. ¿Cómo Sí, lo ves tú? porque, bueno, es que yo lo había entendido como, no, bueno, yo lo había imaginado como las respuestas de orientación que tenemos, estas, se podrían dividir o podrían ser ya sea de significado o de conocimiento, pero esto dependía de la conducta efectiva o la conexión que tuvieran con la conducta efectiva. A ver, porque, claro, según la clasificación con la conducta efectiva, yo lo había puesto como determinante o puramente orientativo. Porque en el subtítulo de la parte donde dice esto del libro, dice así, ¿no? Los significados son determinantes, ¿no? Entonces, claro, es determinante porque determina la acción final, o sea, la acción consumatoria. En cambio, en el otro dice, el conocer es puramente orientativo. O sea, aquí es cuando no te orienta a, bueno, no te orienta a una acción final, sino que simplemente la acción final es el orientarse. O sea, como cuando te quedas apreciando una obra de arte, ¿no? O sea, identifica sus cualidades básicas, luego sus cualidades más profundas, digamos, más convencionales, más así. Y en vez de hacer algo, simplemente te quedas apreciándolo. Ok, Y bueno, continuamos. Tipos de orientación del conocimiento. Las clasificaciones pueden parecer confusas, pero a ver, nos dice conocimiento puede ser, la orientación del conocimiento puede ser cognoscente, como cuando diferenciar entre objetos con ciertas cualidades y sin ellas. Por ejemplo, bueno, en el libro menciona el ejemplo reconocer hongos venenosos y no venenosos, pero este creo que es un ejemplo más cotidiano en lo que muchos tienen dificultad. ¿Saben la diferencia entre estas dos cosas de acá? cilantro y perejil. No, Bueno, sí, en realidad, bueno, aquí en Perú le decimos culantro y perejil, creo que en México le dicen cilantro. Eh, pero bueno, el asunto es, ¿cuál es el cilantro y cuál es el perejil? Yo hasta ahora me confundo. Cada vez que voy a la tienda pregunto, me digo que me hagan recordar, porque yo, El cilantro es el redondo, el que tiene los bordes redondeados, por eso es cilantro. Y el perejil es el que está ah, en punta, perejil. Y pues, los sabores que tiene, ¿no?
Sí, justamente ya cuando los compras y te equivocaste, el sabor es bastante. Dices, compré otra cosa. Sí, Sí, ahora que lo pienso, es curioso que, claro, cilantro por de círculo. Bueno, no sé si sea una memotecnia o es o de verdad es así. O sea, se le puso por eso, porque aquí en Perú como le dicen culantro, no sé si será, no sé, ahora que me lo imagino. es que no sé qué O sea, ahora significa que, culo por allá, ¿no? Acá se dice culantro. sí, Ahí hay algo, culo, ¿qué significa? trasero. Es redondito, ¿no? Ajá. Es cierto, Bueno, muy bien. y bueno, aquí viene reconocer, mm, señalar haberlo visto o las circunstancias en las que se vio. Ayer les puse un meme sobre esto. ¿No? No sé si lo han visto, ¿no? Que este meme de Bob Esponja que dice, ayer te vi en televisión y él se emociona porque piensa que ese cuando lo vio en su comercial de Cangreburger y lo dice, esa caja de cereal es muy divertida. Porque, o sea, reconocer sería eso, ¿no? Señalar haberlo visto, las circunstancias en las que se vio. Eh, apreciación. Apreciación sería más como categorizar o diagnosticar, ¿no? O sea, por ejemplo, puse como ejemplo el análisis FODA, que es una forma digamos, de diagnosticar o de analizar casos, ¿no? Digamos, para eso sirve. Que habrían otros métodos también, ¿no? Simplemente agrupación, o agrupamientos de cosas. Y entendimiento también es similar a apreciación, pero en entendimiento ya se basa más en principios. Por ejemplo, el análisis conductual, ¿no? El análisis funcional de la conducta también es un análisis, se podría entender como una apreciación, pero como ya se está basando más en principios científicos, así, entonces ya no es simplemente una apreciación, sino que quiere decir que tú, digamos que tú puedas hacer esto, ya es como que estás entendiendo los principios. Entonces ya es un poquito más complejo, se puede decir, el entendimiento que la apreciación. Aunque diría que creo que podría ir en este orden, ¿no? Reconocer, luego co- conocer, luego apreciar y luego entender. Pero bueno, estos son tipos de orientación. Luego habla del conocimiento adecuado. Permite acciones efectivas y no permite acciones efectivas. Permite acciones efectivas ya diría, o sea, ya dependería más de la cercanía a las cualidades de los objetos de estímulo, ¿no? Digamos, eh, si una persona te pregunta, no sé, eh, de qué, de qué está hecha la sangre, no sé, digamos, y tú dices la sangre está hecha de témpera roja, no sé, entonces como que digamos, ese error podría impedirte realizar alguna acción efectiva, digamos, por ejemplo, en el caso de enfermería, ¿no? O de nutrición. Digamos, un nutricionista como que tiene que, digamos, para poder, si una persona está baja en hemoglobina, te va a dar alimentos que desarrollen más la hemoglobina, ¿no? Es una acción efectiva. Pero, digamos, una persona cree que la sangre está hecha de témpera roja, pues, como que no va a, con este error en el conocimiento no te va a permitir realizar esa acción efectiva. Digamos, el nutricionista probablemente le dé, bueno, si tienes anemia, toma témpera, ¿no? No sería. Entonces, se podría evaluar por ese lado, ¿no? La cercanía de lo dicho con las cualidades de los objetos como tal. Eh, Esto es importante porque permite acciones efectivas. Si hay errores en esto, pues no te va a permitir una acción efectiva, que lo va a impedir o dificultar. En el caso de que no permita acciones efectivas, o sea, pues el conocimiento, el que sea, la adecuación dependería más que nada de la satisfacción personal, digamos, porque es más fácil aprenderse los 1000 Pokémon que
que los elementos de la tabla periódica, si los Pokémon son mucho más que la tabla periódica, pues por satisfacción personal o por cantar el Poker Rap, aunque el Poker Rap es de los 150 nomás. Pero bueno, igual. Eh, y conformidad con el conocimiento de los demás, o sea, más en términos convencionales, que lo que tú sepas concuerde con lo que los otros creen, digamos, ya en términos, claro, en una conversación, ¿no? Si tú le dices, mira esa pizarra blanca y dice, no es blanca, es de otro color, ¿no? Como que no se podría. Y bueno, y la otra es la inclusión armoniosa en un sistema de conocimientos, como al hacer la del sistema interconductual o en la geometría, ¿no? Lo que uno sabe tiene que acomodarse en un sistema de conocimiento y eso es lo que define que el conocimiento sea adecuado. De hecho, esto es interesante, este análisis que hace Cantor, porque si bien parece como que muy filosófico en términos como que se está metiendo en temas de nociología, creo que sí hay que plantearlo, ¿no? Porque, digamos, si alguien va a evaluar, digamos, por si lo que una persona está haciendo está bien o no, en el momento, digamos, de un examen o algo, pues tiene que entender, ¿no? De qué depende que esté mal o no. Entonces me parece bastante preciso que lo señale. O sea, creo que es algo útil más que simplemente un análisis nociológico, pero parece que, ¿qué les parece? Ok, solo para recapitular, yo lo entendí así, ¿no? Hasta ahorita. Este, con la orientación, con los sistemas de orientación, bueno, con la orientación, ¿no? Las respuestas de orientación, vas tienes significado y conocimiento. Significado es lo que puedes hacer o lo que puedes llegar a hacer con el cilantro y el conocimiento es lo que haces con el cilantro, ¿no? Mm, bueno, Porque vas a donde compras cilantro y digamos, puede haber un significado de una actuación, con el ejemplo de Rivers que decía si ese cilantro es más caro o es más barato. mm, Comprarlo o cocinar con él ya sería un tema de conocimiento, ¿no? Pues sí, bueno, puede ser. Yo entiendo que, bueno, en realidad, bueno, por lo que más o menos expliqué antes, ¿no? El sistema de respuesta perceptual o de conocimiento, ambos son de significado. O sea, significado yo entiendo que es la función de estímulo. O sea, cualquier función de estímulo se puede entender como un significado. Es que Si yo la entendía función de estímulo, significado como algo que anticipaba. por eso la función de estímulo suele anticipar cosas. Ajá, y el conocimiento es qué haces con las cosas, ¿no? Sí, bueno, digamos que, claro, eso iría un poquito más en la diferencia entre sistema de respuesta perceptual y de conocimiento, diría yo, ¿no? O sea, el perceptual, claro, menciona en el Cantor que el sistema de respuesta perceptual está más vinculado al objeto y el de conocimientos está más vinculado con el sistema de respuesta final. Entonces, claro, ¿no? El sistema de respuesta de conocimiento se vincula más con lo que vas a hacer al final y el Ajá, perceptual más con el objeto en sí. Pero en sí ambos serían significados. O sea, ambos analizan funciones de estímulo, o ambos, es decir, ¿no? Ambos identifican a la función de estímulo. O sea, el significado sería la función del estímulo, básicamente. el significado sería la función del estímulo. Ujú. Ok. Y claro, como estos aunque lo dos, que tú dijiste, Cristian, no está mal, ¿no? O sea, es básicamente en otras palabras lo que tú dijiste, pero pues es cierto, ¿no? Ya en lo de
que se puede ver en praxis, pues las dos cosas van de la mano, ¿no? O sea, va a ser muy difícil separarlos al momento de querer observar una conducta. Sí, No, es que, bueno, trataba de ponerlo en un ejemplo porque para poder vislumbrarlo mejor o acatarlo mejor, teniendo en cuenta que la función estímulo siempre va a estar ligada a la función respuesta, ¿no? Hay una reciprocidad, Sí, siempre. Ujú. ¿no? Sí, Entonces, si lo vemos así, el conocimiento está en función, si el significado es antecedente o es precursor de lo que vas a hacer, ya sea por las diferencias que manejaba aquí este cantor, ujú, eh, no actuación, de manipulación, de afecto, ¿no? Y pongo el ejemplo, cuando vamos a comprar cilantro o perejil, eh, ahí podríamos identificar el significado, bueno, significados, no sé, de manipulación, ¿no? claro. No sé cómo lo compren allá, pero aquí en México es, me da 1 peso, me da 2 pesos, ¿no? Claro, acá no, en centavos. Ajá, acá son centavos. Y quien te lo da, no lo pesa, o sea, nada más toma unas cuantas ramas y te lo da. Ah, Ese sí, sí, sería sí. para él sería para él un significado de manipulación, ¿no? Claro, muy bien. Es un muy buen ejemplo. O sea, Ajá, porque sí. si a mí me piden 1 peso de cilantro y no tengo, pues, experiencia previa, pues te voy a dar, no sé, un bonche, más. Y para nosotros, cuando, no sé, el significado de manipulación para él es darte 1 peso, 1 centavo, y es la cantidad que te está dando. Hasta ahí sí vamos bien, ¿no? Sí, claro. Y Claro, también podemos ejemplificar ahí, no sé, el conocimiento, los tipos de orientación de conocimiento, el consente. Posiblemente el chavo que nos va a despachar o la persona que nos va a despachar ya pueda diferenciar a modo de consente qué es perejil y qué es cilantro, claro. por la forma de las sí, hojas, básicamente. ¿no? Un grado tal vez más avanzado sería la apreciación por los olores, de dónde viene. Sí, Sí, realmente es un buen caso, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que el chico que nos está despachando está usando el significado y el conocimiento en diferente grado. Y todo esto en función que nosotros le pedimos que nos vendiera 1 peso o 1 centavo de cilantro. exactamente. Sí, ya pues uno se puede ir a las interacciones pasadas de lo que nosotros vamos a hacer, o sea, lo que nos pidieron que hagamos, de ir al súper por eso, ajá, pero ujú, Entonces, si lo vemos así, en un segmento conductual, nosotros, al pedirle a él 1 peso de cilantro, él nos responde tanto con significados como con conocimientos, sí, era lo que yo te decía, pues que en ¿no? praxis está muy difícil separarlos porque pues Creo que solo más observas que hay que, un comportamiento, pero creo sí, que más que, a ver, pero o sea, en el libro hay diferencia entre significado y conocimiento, porque yo entiendo que el significado sería cualquier función de estímulo. sí, Yo cuando leí decía que las respuestas de orientación difieren en el grado de la conexión con la conducta efectiva Ajá. y se podían dividir en 2 grandes clases, que eran significado y conocimiento. A ver.
Voy a ver esto. Creo que de repente es que me estoy confundiendo. Hola, hola Hola. chicos, amigos, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Yo Bien, todavía no termino, todavía no termino de entender muy bien estos conceptos, pero estoy tratando. Justo en la mañana, en la tarde estaba leyendo un poco de eso, pero también sigo en esa confusión, ¿no? Porque creo que en principio ese concepto no me lo esperé de Cantor, ¿no? De orientación, pero asumo que lo que se refiere es que es cuando una persona ya ha tenido contacto con esos estímulos, ¿no? En el pasado y que ahora ya los puede conocer, los puede identificar, ¿verdad? Y eso es como un conocimiento, conocimiento Ya. igual a orientación. Pero en cuanto al significado, o sea, como tal, la palabra significado se refiere a, mm, haber identificado las propiedades o las cualidades de eso o a qué sí, necesariamente, saber cómo funciona eso. creo que en el libro vienen como tres ejemplos, ¿no? Pero el que yo me quedé es con el de las piedras. Tienes a dos personas y una patea una piedra. La persona que la pateó no sabe ni qué piedra era ni qué tipo. Y la otra, pues como que es geólogo, ¿no? Porque sabía qué tipo era, si era de las porosas o no. Entonces, yo entendí que el conocimiento adentro está el significado. Y como comentaba Jair, pues realmente en teoría, por así decirlo, el significado va a estar más ligado hacia la función estímulo y el conocimiento hacia la función respuesta. ¿Pero por qué? Pues mira, digamos que el significado es como tú lo decías, que es el poder apreciar X cualidades. Y por ejemplo, en el ejemplo de lo de las piedras, esta persona que es la que sí sabe sobre piedras, ya tiene una sensibilidad a las propiedades de el color y su visión se va muy rápido hacia la textura de la piedra. Entonces, él con con esa percepción llega a su función respuesta. O sea, esto fue del estímulo. Él lo vio y la piedra tiene esa textura, esa cosa físico-química, lo percibe. Y eso se convierte en él, la función respuesta, en saber que es una piedra de tipo volcánica porque tiene poros. Entonces, estas cosas Mm, es lo que ya a esta persona ya tuvo un significado que, que lo hizo pues porque estudió, porque él tiene ese hobby. Y la otra persona pues sí la pudo haber sido que la percibió, pero como no tiene ningún significado como el de este, pues no hizo nada de las conductas que la otra persona sí hizo. Esto ya me confundí un poquito porque ahorita estoy revisando en el libro, dice, los significados son determinantes. Y ya había resaltado solo la palabra determinantes, pero nos dice todo, ¿no? Los de significados son determinantes. Luego abajo nos dice, conocer es puramente orientativo. Mm, En ese sentido podría ser que haya entendido mal, pero aquí No, es que es orientativo por lo que tú percibiste, o sea, tu, tu manera de orientarse va a ser gracias a lo que tú sabes perdón por el gallo, por lo que tú sabes de ese estímulo. Y si no sabes nada, como el ejemplo que pusimos por el principio de lo de las, o sea, bueno, de cómo se desarrolla un estímulo delta o uno discriminativo, pues es justamente eso. Ahí es cuando se va apenas a desarrollar un significado, sea bueno o malo. Eso va a hacer que el conocimiento de esto sea muy individual, de que no es que para mí ver una pistola es señal de que, que hay violencia y otras cosas, pero una persona que es que le gusta la cacería, pues te va a dar otros tipos de conocimientos de esa, pero es porque tiene otro significado
ligado a su historia interconductual y a lo que le han enseñado sus papás. Ya, creo que ya me di cuenta de algo. Creo que ya me di cuenta de algo. Porque, o sea, ahorita me estoy dando cuenta, no le había prestado mucha atención, pero claro, o sea, sí diferencia entre sistema de respuesta de significado y su conocimiento. Entonces, esto de acá, eh, ya, entonces, esto está mal, entonces. Aquí yo me he confundido. Sistema de significado no se puede entender como sinónimo de función de estímulo. Porque, o sea, o sea, el significado sí, o sea, sería como un tipo, pero solamente cuando te orienta, ¿no? Cuando es determinante. Y si es puramente orientativo, sí sería conocimiento. Y ahorita estoy viendo, en realidad, estos no son tipos de sistema de respuesta de conocimiento, sino tipos de significado. O sea, primero te dice, tipos de sistema de respuesta orientativo pueden ser de significados o de conocimiento. Si es de significado, es un determinante de consumatorio. Y si es de conocimiento, es puramente orientativo. O sea, es ahí nomás. Entonces, luego te dice tipos de sistema de respuesta de significado. Pues ahí no, significado de manipulación, de no actuación. Entonces, esto no sería sistema de respuesta de conocimiento, sino de significado. Acá también, no es sistema de respuesta de conocimiento, sino de significado. Ahí creo que ahora este video creo que va a ser más confuso. No es que sea complicado, pero creo que ahora por este error va a ser súper confuso para el que lo vaya a ver. Si es que lo ven. Por ejemplo, otro ejemplo sería tal vez de, de poder identificar una jeringa o una jeringa para vacunar contra algo, ¿no? Porque el de significado podría ser que hay una persona que puede contar con esa capacidad adquirida para poder manipularlo bien y aplicarlo, ¿no? En determinada zona y todo lo demás, porque cuenta con el conocimiento de su significado, pero las otras personas convencionales solamente podrían conocerlo superficialmente, ¿no? ¿Para qué sirve sí en lo general, pero no saber cómo se manipulan y cómo se calcula la dosis, todo eso, ¿verdad? Es que, bueno, yo según en ese ejemplo, el significado sería qué puedes hacer con la jeringa. Ujú. O sea, qué puedes llegar a hacer con la jeringa, ¿no? Inyectar, o que si tú te vas a inyectar, ¿qué significa para ti? Un dolor, no sé, que me perforen la piel, o que es necesaria por una vacuna. Mm, Y en función de eso, acuerdo a eso, tú ya, no sé, pondrías el brazo tenso porque lo que significa para ti es dolor, o pondrías el brazo liviano, no sé. Sí, Es como, el significar es como anticipar lo que vas a hacer con algo. Yo cuando estaba leyendo esto traté de ponerme algún ejemplo y era, Ajá, claro, acá en el libro también lo dicen, ¿no? y era Es ver, determinar alguna reacción final, o sea, lo que puede ajá, tener el efecto, ¿no? ajá, yo lo veía, ¿no? Pues, vas al mar y puede significar para algunos diversión y para algunos peligro, ¿no? Ah, o sea que ese en función a la historia, se podría decir, tal como te fue con él. sí, depende mucho Pues mira, de eso. Además, todo, creo Y que eso, fue lo que... Ah, perdón, Cristian. no, es que todo el libro depende de la historia interconductual. Sí, creo que fue lo que yo comentaba ahí en lo de qué les ha parecido la lectura. Eso de que nuestro comportamiento depende mucho de las sociedades porque, pues vaya, ajá, como es de la historia interconductual, pero si también tenemos en cuenta que
creo que el libro decía como 80% de nuestros comportamientos son meramente sociales, o sea, no son que nosotros descubrimos la manera de escribir solo, no, pues hubo alguien que te ayudó a cómo hacerlo con las bolitas de este papel, luego que agarres el lápiz, así. Pues justamente igual, si en tu familia te metieron muy la idea que si te portas mal van a inyectarte, pues no nos debería de sorprender que tu conducta al momento de ver una inyección sea de por lo menos ponerte tenso o así, y ahí está lo del significado, pues. Y ya la orientación es con con lo que sabes tú de las inyecciones, ¿qué vas a hacer si ves que estás en un hospital pues con una tirada ahí? O sea, ¿vas a tirarla? ¿Qué vas a hacer? Pues ya depende mucho de la persona. Pero, Sí. Y y bueno, sí. no, no, adelante. Y bueno, yo como lo entendí con el ejemplo del mar que te puse, si es peligroso o no, ahí el significado sería, como yo lo vi, de no actuación, porque estás en la playa y ya tú decidirías si vas al mar o no vas al mar. Ya. Sí, yo, claro, entonces yo más bien los estaba confundiendo, porque claro, ya tiene más sentido. Significado te orienta a lo que vas a hacer a continuación. Conocer no te orienta a algo que vas a hacer en ese momento, sino ya es más, simplemente eso, ¿no? Más intelectual, ¿no? O sea, te quedas analizando y tiene sentido, ¿no? Porque tipos de orientación cognoscente, diferenciar, reconocer, apreciar, entender. A mí lo que me dejó un poco pasmado ha sido ver el término de cognición, canto. ¿Cuál? Ah, cognición. Ah, Sí, pero hay algo que yo quiero rescatar, reseñalar con mucha importancia, es de que habla de cognición en el sentido de que él reconoce que las personas conocen, o sea, porque cognición etimológicamente significa eso, significa conocer, y obviamente nadie puede negar que las personas conocemos, o sea, es algo evidente que las personas conocen cosas. Entonces, y bueno, pero el asunto es de que Cantor lo analiza como conducta, o sea, porque digamos, tal vez para un psicólogo más cognitivo, la cognición sería no tanto una conducta, sino un proceso que subyace a la conducta. O sea, como que tienes una conducta, pero como que subyacente a esa conducta hay un esquema cognitivo o hay un proceso cognitivo más neuronal, pero que no es la misma conducta, sino que es algo que subyace. En cambio acá es como que, o sea, como que, bueno, es evidente que las personas conocen, eso nadie lo puede negar, es un fenómeno que se da, pero esto no es algo que subyace, sino que es la misma conducta. O sea, ahora, no es la misma orientación de la conducta. y respecto al significado, estaría muy vinculado a la experiencia, creo, empírica. Porque, o bien a la experiencia empírica o también al estudio meticuloso de repente, porque ahí ya puedes saber bien. O bien esas dos partes, yo lo puedo ver de esa manera, ¿no? Justamente. Sí, sí es nuestra historia interconductual en todos los aspectos, ¿no? Desde, lo llamaba biológico, no, natural, ese no fue el pedo. Sí, es Había un dos aspectos en desarrollo la historia conductual. ontológico, Ajá. fisiológico, la sociedad, pues ya combinados, pues sale tus funciones, estímulo y el significado. Sí, y como decía él, todo el mundo conoce prácticamente desde que nace o desde que nacemos. Un niño en los grados de conocimiento, en el primero que es el cognoscente, puede diferenciar entre quién le da de comer y quién no le da de comer, ¿no? Este, pero ahora bien, que ya un niño le diga mamá a esta persona, ya es un significado.
y lo que implica la palabra mamá sería un significado de verbal y también un significado de afecto. Sí, ajá, ya ese niño tiene que saber, vaya, o sea, ya tiene que tener el conocimiento de cómo hacer esos fonemas adecuados, tiene que saber reconocer físico-químicamente con sus ojos qué imagen está viendo, asociarlas de que esa cosa se le llama mamá. ¿Y cómo lo hizo? Ah, pues con condicionamiento, ¿no? De que sean muy bien, cosas por el estilo. Y ya la Sí, función, pues, depende de mucho de ese proceso, ¿no? De, pues, vaya, que para el niño, ¿qué significa mamá? Pues, literalmente. y también lo Pero podemos creo que ver cuando, sí, para definir qué es de significado, claro, habría que señalar puntualmente qué es lo que te lleva a hacer, ¿no? O sea, porque, claro, ¿no? O sea, porque, o sea, es como que para que sea de significado, como que tiene, es como que una evaluación previa a la acción final. Entonces, habría que definir, ¿no? ¿Qué es lo que está evaluando antes de hacer, ¿no? Porque si no, creo que sería más simplemente atiende, percibe, o sea, discrimina, ah, ella es mi mamá y actúa. Y bueno, y lo dice verbalmente, ¿no? Pero creo que para que sea significativo, o sea, hay que recordar también acá, quería mostrarles esta, que a ver si se acordaban. Seguro que sí. Hasta que demora un ratito en salir, pero ahorita sale. De lo de los sistemas de respuesta perceptuales. Acá está. Pero también había una clasificación así, ¿no? Percepción primaria, ¿no? Digamos, atender, percibir, o sea, identificar y luego decir, es un solo sistema de respuesta como vestigio de una acción anterior. Creo que si un niño ve a su mamá y dice mamá, creo que sería solamente este, ¿no? Una percepción primaria. Dependería. O sea, aquí ya sería de que preguntarle, pero pues fuera de manera, no sé, no observaríamos directamente a la variable y es para donde yo siempre me devuelvo, ¿no? Que en praxis no se pueden diferenciar la mayoría No, de los pero conceptos que yo hemos creo visto. que sí, porque ahí está claro, o sea, simplemente, o sea, identificar que ella es su mamá simplemente es percibir, ¿no? O sea, ya he tenido contactos con ella y la identifiqué. Y nominarla sería parte de la identificación. Y una percepción primaria básicamente va de eso, ¿no? Solo un sistema de respuesta como vestigio de una acción anterior. O sea, y decir mamá es prácticamente como un vestigio de haber identificado que ella es su mamá. No es mucho más que eso. En el otro, en el de significado, ya depende como que una evaluación antes de hacer. O sea, es como pensar antes de actuar. En cambio, en el bebé creo que sería difícil decir que el bebé piensa. O sea, Ah, sí, con el bebé puede ser que no, pero no sé, con el del cilantro es un buen ejemplo. O sea, sí, el cilantro sí. no, pero Jair sí tiene razón. Aquí la cuestión sería es, ¿qué significa que yo le llame a mi mamá o que le llame a mi papá o no? sí, ajá, o sea, puede ser que con el del bebé no, pero pues con la mayoría de las conductas sociales, pues va a ser diferente la función que tengamos a la misma conducta que nos enseñaron a todos, pero pues el contexto o el por qué, pues puede diferenciarnos. Sí, También podría depender un poquito tal vez en un sentido más observable, digamos, si lo vemos más como condicionamiento o como taxonomía más ribesiana, como simplemente en el sistema de relaciones. O sea, como que ahí tú ya ves los estímulos y las respuestas que llevan. Y claro, se entiende que estos sistemas de respuesta es como que lo que permite identificar todas estas relaciones. Entonces, como que ya se podría más o menos suponer a partir de de todo este arreglo situacional. De hecho, si se fijan acá, quería mostrarles los tipos de percepción.
El último, que es de comprensión, es lo mismo que un patrón de respuesta conocente o de conocimiento. O sea, es conocer. Es la misma, pero claro, se entiende que el sistema de respuesta de conocimiento es este. No, sí, de conocimiento es este y este es el perceptual. Y bueno, vamos a regresar a la sesión de hoy día. Ojalá se haya entendido, porque esta sesión está. No sé si alguien ve el video, creo que ahora se va a poner a volar. Sobre todo por los errores que cometí al explicar al principio. Porque no me había dado cuenta, no le había prestado mucha atención a esta diferencia de significado y conocer. Y claro, tiene sentido, pero si no lo tomas en consideración, pues como que, claro, o sea, es como que prestarle atención a esas palabritas, yo lo había tomado como sinónimo nomás, pero si le prestas atención, como que sí, todo cambia. Bueno, otra cosa, bueno, diferencia entre conocimiento e información. ¿Cuál es la diferencia? Que el conocimiento se da en una interacción directa con el estímulo, mientras que la información con estímulos sustitutos. O sea, se entiende que en conocimiento es más, claro, a mayor grado de contacto, más efectiva la respuesta. Entonces, como que, claro, ¿no? Digamos, una persona ha tenido más contactos observando ranas, de repente, o sea, abres una rana y tienes más contactos observando la rana por dentro, ¿no? Su anatomía, como que tendrías más respuestas al hacer una, ¿cómo le llaman a esto? Cuando las abren. Ya no me Bueno, acuerdo. promoción es cuando te lo cuentan, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Claro, de información es más una información, es más indirecto, ¿no? Como que te lo cuentan o lo lees en un libro, ¿no? Más por estímulos sustitutos. Entonces, este ejemplo está mal. Este es con lo que aquí lo que sería mm, es, es más o menos efectivo, ¿no? O sea, se entiende que el conocimiento es más útil que la información, ¿no? Porque como el conocimiento se desarrolló de manera directa y la información de manera indirecta, o sea, de forma sustituta, es como que el conocimiento es más, puede que te sirva más. Cambio el otro es como, claro, ¿no? Si tú aprendes a armar un carro, armando un carro, pues te va a ser más práctico que aprender a armar un carro leyendo cómo se arma un carro. Entonces se entiende un poquito esa diferencia entre conocimiento e información. Otra cosa era el conocimiento psicológico y conocimiento social. El conocimiento psicológico, como hemos visto, es un sistema de respuesta. O sea, puntualmente, o sea, de hecho, muchos de los conocimientos, de los términos que hemos visto antes son sistemas de respuesta específicos. Atención psicológica era un sistema de respuesta. Eh, en cambio, cuando nos hablan de conocimiento social, ya nos hablan, por ejemplo, conocimiento como objeto, ¿no? Como contenidos, temas, ejes o valores. Por ejemplo, creencias transmitidas por generaciones. Y bueno, puede ser un estímulo o una respuesta para las personas. ¿Se entiende? ¿No? O sea, como que, digamos que sea, es un poco distinto, ¿no? Hablar de conocimiento en términos psicológicos que para las ciencias sociales o para las personas en general. Digamos, ¿no? Una persona te dice, se han acumulado, bueno, se ha desarrollado mucho conocimiento sobre el aprendizaje en animales, por ejemplo, ¿no? Ahí se entiende que está refiriendo conocimiento como objeto, como producto cultural. Pero si yo digo, eh, a partir del conocimiento, sobre los,
bueno, a partir del conocimiento sobre mecánica es que ha logrado desarrollar reparar ese auto que estaba descompuesto. Entonces ahí se entiende que hablo de conocimiento como sistema de respuesta. Entonces, como que un poco distinto. Conocimiento social al conocimiento como sistema de respuesta, ¿no? Digamos, ¿no? Es como que un sistema de respuesta me referiría más a una acción específica que realiza una persona en particular en base a ciertas, bueno, a ciertas orientaciones previas, ¿no? En base a su historia interconductual. Cambio, conocimiento más social sería simplemente, eh, claro, referirme al conocimiento como objeto, ¿no? O sea, el conocimiento de los libros, el conocimiento acumulado por la comunidad científica. También podría ser el conocimiento cuando se hace análisis de datos, ¿no? Con esto de ciencia de datos, por ejemplo, estarían hablando de conocimientos en estos términos más sociales, no tanto en términos psicológicos. Claro, sí se puede ser un estímulo, una respuesta para las personas, menciona Cantor, ¿no? Aunque yo creo que más que un estímulo, una respuesta podría vincularse con el concepto ribesiano de medio de contacto convencional. Yo lo vería un poquito más así, ¿no? Pero también se entiende, ¿no? Por ejemplo, La Cruz claro Roja, que... ¿Ah? por ejemplo, puede ser un estímulo o respuesta. La Cruz Roja, los símbolos de alerta, no sé, las luces en los semáforos, es un conocimiento social. Sí, creo que sí, también, ¿no? Claro, Por podría ser, ejemplo, ¿no? Las cualidades convencionales de los objetos en general, ¿no? ujú, pero no sé, en el momento histórico donde había guerras, la Cruz Roja significaba que era un punto donde no había bombarderos, no había, que era para atender a. Ah, cierto, ¿no? Entonces, por eso la Cruz Roja era grande y era un conocimiento social, lo que puede ser un estímulo para Claro, que, como una pues, función de estímulo cultural, ¿no? Porque es para ajá, varias personas, o cualidades convencionales de los estímulos. Sí, creo que es correcto. pero en respuesta no se me ocurre algún ejemplo. Bueno, supongo que también cuando hablamos, ¿no? Ujú. Pero pues un poquito, claro, creo que se refiere más a eso. Y claro, ¿no? La función de el sistema de respuesta, o sea, el conocimiento psicológico como sistema de respuesta sería más reconocer estas cualidades o, eh, o, bueno, simplemente eso, ¿no? Y el medio bueno, yo lo vincularía más. O tal vez en respuesta sería el cómo tenemos que actuar ante estos, acorde al conocimiento que nos ha generado la sociedad, el cómo debemos actuar, ¿no? Los modales generales. Yo creo que como respuesta podría ser tal vez crear, o también podrían ser las costumbres, ¿no? Ajá, el cómo tendremos que actuar ante ciertas cosas. Claro, porque creo que también había, cuando vimos esto de etapa cultural, también creo que mencionaba un poco de conductas que eran compartidas por varias personas, ¿no? A ver si lo tengo anotado por aquí. Creo que me acuerdo.
Ahora que me doy cuenta también este capítulo, si bien no es muy largo, sí es un poquito más complejo que otros. A ver, la etapa cultural. Ya, en la etapa social se llamaba. Ah, claro, en la etapa social hablaba de la conducta cultural, ¿no? Como uniformidad colectiva en la conducta. Por ejemplo, cuando las conductas, donde las personas trabajan así, ¿no? Varias personas realizando acciones similares. Entonces, O por podríamos verlo ejemplo, así. el 31 de octubre, que ya se ha vuelto como más social a nivel mundial, que es Halloween, que implica Ajá. vestirte, pedir dulces, hacer fiestas, no sé. Claro, claro, ¿no? Porque sí, pues Cantor diferenciaba entre conducta cultural y conducta idiosincrásica. Entonces, en el capítulo 8 así esta distinción, ¿no? Entonces, claro, como respuesta serían estas costumbres o conductas culturales. Como estímulo ya sería la función de estímulo cultural. Y bueno, en términos más generales de creencias transmitidas por generaciones, creo que ahí es donde ya iría un poco más esto de el concepto de medio de contacto. Bueno, aunque claro, medio de contacto no es un concepto kantoriano, es ribesiano, pero yo veo un poquito similar. Ajá, entonces, creo que sí se va entendiendo. Espero. Luis, ¿estás entendiendo? Y por ratos veo que prendes tu cámara y te veo con cara Ya volé, ya de que, volé. con cara de que volaste. No, no, sí, estoy entendiendo perfectamente, así que hay que darle, seguir, ¿no? Está bien, está bien. A ver, vamos a seguir. De ahí habla también de reacciones intelectuales. Reacciones se entienden en general como patrones de respuesta, ¿no? O sea, completos, no solamente, o sea, ya no se refiere tanto al sistema de respuesta, sino a la respuesta completa. Nos Ujú. habla adivinar, que sería conducta completamente desinformada, suele darse sobre asuntos poco relevantes. Suponer, comentar con muy poco conocimiento, o sea, como cuando inventas varias cosas también, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, bueno, yo supongo que si me dices que Cantor era un buen psicólogo, pues eh, seguramente usará pruebas proyectivas. Bueno, no, no lo usaba, ¿no? Pero no sé, alguien con muy poco conocimiento, medio como que no sabe y medio como que supone, ¿no? Va diciendo lo que inventa. O sea, como que a partir de lo poquitito que sabe, como que por ahí puede ser que invente algunas cosas como para llenar huecos. Opinar ya es comentar sobre algo que de lo que se conocen algunos aspectos, ¿no? O sea, ya no es simplemente suponer así como que inventando, sino que ya sabes de lo que hablas. Hipotetizar ya es una predicción basada en conocimiento muy ordenado y rigurosamente recabado. O sea, aquí ya no es que sabes, sino que aquí es que ya es algo que ya lo has estudiado con detalle y con profundidad. Y postulaciones son condiciones intelectuales arbitrarias que constituyen un sistema científico. O también podría ser, aunque supongo que podrían ser también otros tipos de sistemas. De repente, bueno, un sistema lógico, ¿no? Matemático. Pero bueno, podría decir ciencia formal. O un sistema más bien filosófico, ¿no? También podría haber, como el de Schopenhauer. No es un sistema científico, pero sí filosófico. O de Hegel. Pero bueno.
Eh, Básicamente, ¿no? Estas distinciones, adivinar, suponer, opinar, hipotetizar y postulaciones. Y otros serían también creencias, que es aceptar una proposición. O sea, digamos, alguien te dice, eh, alguien te dice, no sé, eh, el presidente de Perú es un corrupto. Y dice, sí, es un corrupto, ¿no? Aceptar la proposición. Incredulidad sería rechazar la proposición. El presidente del Perú es un corrupto. No, él no sería capaz de cometer actos de delincuencia, de corrupción, digo. Delincuencia es más. Y bueno, y dudar, no aceptar ni rechazar una proposición, ¿no? No sé, de repente puede ser que lo haya hecho, pero no te lo podría asegurar, habría que evaluar más, ¿no? Entonces, un poquito sería esta la diferencia entre dudar, incredulidad y creencias. Creencias es cuando aceptas, incredulidad cuando rechazas y dudar cuando como que ni sí ni no, como que medio que está por ahí. Sería, bueno, un ejemplo donde podemos ver todas estas sería la Tierra, ¿no? Si fue plana, si gira alrededor del Sol, porque, bueno, a lo que tenía en esta situación de la inteligencia, era que iba más allá de lo que podíamos, comparación del conocimiento, que podíamos entrar en contacto directo con los objetos. Cuando hablamos de este tipo de reacciones intelectuales, cuando no podemos entrar en contacto directo con. Por eso podemos adivinar, suponer, opinar, hipotetizar, crear postulaciones, hacer creencias, incredulidad, porque no hay forma de entrar en el contacto con este objeto. Entonces no podemos decir si sí o si no, y también dudar. Claro, Entonces si alguien llega y claro. nos dice la Tierra es plana, pues, bueno, te creo, ¿no? No sé cómo comprobarlo, no tengo la forma de comprobarlo, pero te voy a creer. Claro, claro, ¿no? Porque en estas reacciones intelectuales se entiende de que, claro, en todo se entiende que se conoce algo, pero no del todo, ¿no? O sea, no se puede conocer todo. Pues hay cosas de las que no se van a saber, pero como que tú puedes, a partir de lo que se tiene, como que más o menos ordenarte así. Ajá, sí, así, bueno, así lo entendí yo. Sí, creo que es correcto. Y bueno, de ahí vienen factores que influyen en las reacciones intelectuales. Esto me recuerda un poquito a esto que le dicen sesgo de confirmación, ¿no? Tendencia a elegir los hechos confirmatorios y rechazar los que cuestionan. Mm, General, de hecho es no verdadero, ¿no? O sea, a veces cuando uno hace una investigación con que le puede ser que le preste más atención. O, por ejemplo, ¿no? Te invitan a un debate sobre un tema, es más probable que le prestes más atención a la información que te va a ser útil para el debate y la que no, pues como que la ignores un poquito. Entonces, sí, o sea, claro, nosotros elegimos los hechos en los cuales basarnos muchas veces. De hecho, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en cierta forma, por ejemplo, esto de los sesgos de confirmación, eh, uno lo considera, es una línea de investigación de la psicología cognitiva, pero dice no, porque no te lo estoy planteando como proceso, como procedimiento, como proceso subyacente, sino como reacción intelectual, o sea, como una respuesta intelectual. Entonces, no hay problema. Eh, Cercanía o alejamiento de los objetos de estímulo, que es precisamente lo que mencionaba Cristian, ¿no? O sea, claro, ¿no? Se entiende de que digamos, si puedes dudar sobre algo es porque no tienes total certeza, porque si has tenido más cercanía, pues ya no tendría sentido que dudes. Y bueno,
Otros serían tradiciones, rumores superiores, o sea, digamos, esta persona es mi jefe, o esta persona no sé, mm, esta persona es Skinner y Skinner es un genio, entonces no se puede equivocar porque es un genio, ¿no? Es algo así. Eh, un tipo como falacia de autoridad, se podría vincular esto de los superiores. Admiración, preconcepciones sociales y otras más, ¿no? Son algunos otros factores más sociales que también influyen. Y básicamente eso. Mm, y bueno, llegamos al final. Entonces la pregunta es, ¿qué es un sistema de respuesta de conocimiento y de significado? Voy a cambiar un poquito esto porque como ya vi estas preguntas, pero como estaba medio confuso, creo que las he planteado mal. Eh, ¿Qué tipos de una respuesta de significado? Orientación del conocimiento y reacciones de conocimiento. Ya. Entonces, ¿qué es un sistema de respuesta de conocimiento? Sería la primera pregunta. Pues como lo discutimos, pues básicamente uno del significado es durante toda tu historia interconductual, cuáles son las cualidades que uno va a percibir para poder interactuar con el estímulo. Eso pues ya sería una función estímulo. Y lo de conocimiento es la segunda parte, por así decirlo, que dice, en base a lo que tú estás percibiendo de las cualidades que tú pues te enseñaron a percibir, qué es lo que estás haciendo, o sea, con ejemplos pues tenemos mucho, ¿no? Las jeringas, el cilantro y el perejil, y eso pues ya se puede evaluar, que era lo que también desde el principio del capítulo, pues dependiendo de la sociedad usualmente, ¿no? Aquí creo que cuando dices cualidades que se perciben en los estímulos, vamos en el sistema de respuesta perceptual. Eh, el otro claro, el ejemplo del cilantro, el perejil, claro, ese ya sería de conocimiento, ¿no? Mm, ¿Podrían comentar algo los demás? El Sí. de significado es anticipatorio y el de conocimiento es una respuesta final. Claro, anticipatorio. Y este sería, claro, sistema de respuesta final o consumatorio. Sí, es correcto. Es anticipatorio, digamos, pero más, O sea, pero más puede ser refinado más. que el perceptual, ¿no? O sea, como que requiere un poquito más de reflexión que el perceptual. Como que más reflexionado, se puede decir. ¿Qué tipo de sistema de respuesta de significado, orientación del conocimiento y reacción? Ya. ¿Cuáles son los tipos de sistema de respuesta de significado? Manipulación,
No, actuación y el afecto, creo. Hay un cuarto. No sé si te acuerdas. Verbales. Muy bien. Luego, el siguiente, tipos de orientación del conocimiento. El cognoscente. Claro, conocente cuando se diferencian entre objetos. El de Bob Esponja, que era el de reconocer. El de reconocimiento, ajá. Mm, Ayer puse un meme de reconocimiento, pero no con Bob Esponja, sino con Raditz y Madara. Veía a Madara y pensaba que era Raditz. Bueno, Madara de inocente. Naruto. Sí, ¿Quién es Raditz? el hermano de Goku en Dragon Ball Z. Ok, ok. Sí, cierto. Luego está el de comparación, creo que se llama. Creo. Mm, Apreciación. Ah, sí, 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 ese donde, ajá, pues donde se compara, contrastamos. Y el último es el más complejo, pero no me acuerdo del nombre. Entendimiento. Sí. Y ahora lo que sería son tipos de reacciones intelectuales, que es un poquito más complejo porque no son cuatro, sino ocho. El de duda. El de creencia. Claro, duda, cuando ni sí ni no. Creencia, cuando aceptas. Ajá. Por ejemplo, entendimiento hace rato era que puede entender el meme, ¿no? Claro. Mandaste Entendimiento es similar a apreciación, o sea, porque acá también hay contrastación, análisis, diagnóstico, pero con la diferencia que en el entendimiento como que te basas en principios. O sea, es como que, por ejemplo, ponía el ejemplo, ¿no? Apreciación podría ser hacer un análisis FODA. En cambio, en entendimiento podría ser un análisis de triple relación de contingencia. Ujú. Digamos que para hacer un análisis FODA no tienes que entender muchas cosas, es simplemente categorizar. En cambio, para un análisis de triple relación tienes que entender el análisis, bueno, las relaciones funcionales. Sí. Duda, creencia y había incredulidad. Mm, Incredulidad cuando rechazas. Incredulidad, rechazo. Hi- Duda, ni sí ni no. Y creencia es aceptación. Hipótesis. Claro. Hipótesis, que es cuando un conocimiento más ordenado, sistematizado. El de adivinar. Adivinar cuando no sabes nada. Postulación. Postulación también. Prácticamente es el camino de la ciencia, ¿no? También, ¿no? No, bueno, ahorita que estábamos viendo recordando los ejemplos, el primero que era el de, ¿cómo se llama? El de opinión. El ejemplo que da Cantor es como una pregunta. Entonces, como los va planteando, es como, o yo lo vi como el desarrollo de una ciencia. O sea, ¿por qué?
X persona hace esto, porque la luna gira, y de ahí nos vamos a niveles más altos, ¿no? Ajá. Bueno, aunque en creencia, incredulidad y duda creo que va más, ahí ya se distancia un poquito. Opinión, y el último era suposición. Ujú. A ver, ¿qué factores influyen en el desarrollo de los sistemas de respuesta? Historia interconductual. Sí, indudablemente. Bueno, pongo HI nomás porque, bueno, así también se simplifica la historia interconductual. También la historia biológica, ¿no? Bueno, sí. Sí, claro. Maduración. Son- Sí, maduración es el término que usa Kant. Mm, mm, mm. Podríamos decir que, bueno, lo voy a denominar como sesgo de confirmación, aunque Cantor no le da ese nombre, pero creo que actualmente se le conoce de esa forma, a esa tendencia a aceptar lo que te confirme y rechazar lo que te contradice. Había otro que mencionaba la cercanía con el objeto de estímulo y otros factores más. Las Cate los enumera: tradiciones, rumores superiores, admiraciones o autoridades, podría ser, ¿no? Superior, admiración, preconcepciones sociales y otras cosas. Por ejemplo, también, claro, ¿no? Si una persona te dice Cantor analiza el conocimiento, es una persona que conoce algo de conductismo como preconcepción social que dice conductismo rechaza el conocimiento. Entonces podría pensar, ¿no? Cantor, no, no te creo. Podría ser, ¿no? Como una preconcepción social influiría en una respuesta de conocimiento que en ese caso sería de incredulidad. Y bueno, ¿qué tipos de problemas pueden requerir un análisis de los sistemas de respuesta de conocimiento? Educativos. Sí, principalmente educativos serían. De convivencia social. Tienes que abarca un montón de cosas, pero sí, de hecho que sí. De esparcimiento, ¿no? Ujú. Y como en el caso de aprenderme los 1000 Pokémon. Mm, esparcimiento. mm, Culinarios. Y en general casi todo. Sí, Algo, algo curioso de estos es que, bueno, de que casi todo se ve en casi todo. ¿Cómo podemos evaluar los sistemas de respuesta de conocimiento? y también evaluar los de significado, ¿no? Respuestas, sería entrevista, para los de significado. Claro, de significado también, de significado y de conocimiento, ¿no? Los dos. A ver, una forma podría ser de entrevista, claro, para los significados. Observación.
Ujú. No sé si sea también el de observación participativa. Ah, claro, es un tipo de observación participativa o participante. Puede ser, ¿no? Digamos, si yo quiero saber si una persona sabe jugar algo, yo lo que podría es jugar con esa persona. Entonces yo sería un participante de su actividad y estaría observando mientras participo con él de la actividad, ¿no? Quiero saber si una persona sabe jugar ajedrez, me pongo a jugar ajedrez con ella. Ujú. Y también para aprender cuánto es un peso de cilantro o un centavo de cilantro. Ah, sí. Los de conocimiento, igual, como mencionaba, la observación participativa. mm, Mm, Están estos bueno, test de comparación, ¿no? ¿Qué es círculo, qué es cuadrado, rojo, azul? O sea, bueno. ¿Y cómo se puede fomentar? mediante la práctica, el de conocimiento, a lo que creo yo. Sí, principalmente por la práctica, lectura, también videos, prácticamente todo lo que estamos haciendo en el círculo en intercontacto, ¿no? Sí, Videos, también por memes, infografías, sí. Y bueno, en realidad, aunque, bueno, ya desde el interconductismo ribesiano se desarrolla lo que es el análisis de interacciones didácticas también, ¿no? Y creo que sería una de las tecnologías más importantes que ha desarrollado el interconductismo. Y bueno, este análisis de interacciones didácticas está presente acá, ¿no? En cómo evaluar y cómo desarrollar. Sería lo más, o sea, creo que también es un poquito difícil tal vez creo que es lo mejor logrado, ¿no? Que se ha logrado, una de los desarrollos mejor logrados que se ha logrado esta de la perspectiva interconductual a la psicología. no, no recuerdo bien el análisis de las interacciones didácticas, yo creo que lo voy a leer, pero no sabría darte una respuesta ahorita. Sí, ¿se acuerdan que les había mostrado la semana pasada esto? De poder hacer un diseño de variable dependiente, independiente y todo Sí, esto. Sí, Entonces, bueno, en fases de investigación me di cuenta que las primeras dos que plantea Cantor, definición y análisis, son marco teórico y la interpretación ya sería una evaluación funcional propiamente. Y entonces, como que, bueno, estaba pensando hice uno así sobre el sistema de respuesta tensional. ¿No? Puse como variable dependiente el número de last hit acertados en los primeros 5 minutos de una partida de Dota. Los participantes serían jugadores de Dota y las variables independientes podrían ser jugando solo, jugando contra otro jugador, jugando contra un bot, jugando con aliados reales y contra bots, jugando con aliados bots y contra otros jugadores, jugando con aliados bots y contra bots, y jugando con aliados reales y contra aliados reales. Eh, Posibles variables extrañas, práctica a lo largo de los ensayos, registros serían registro de frecuencia y guía de entrevistas semiestructuradas sobre posibles factores situacionales que influyen en el desempeño. Y para el aislamiento de variables serían realizar ensayos en días diferentes para evaluar si hay una consistencia en los patrones de respuesta a través del tiempo.
Acá si se fijan, aquí hay un héroe de Dota, creo que le dicen Juggernaut, o creo que tiene otro nombre. Bueno, la cosa es de que tiene que más o menos o sea, es como que una postura atencional el momento de identificar el momento en el que esté con poquita vida para poder dar el last hit. Entonces, ahí se podría evaluar esto, ¿no? Mm, Creo que sería una forma interesante de analizar los sistemas de respuesta atencional. No hice de conocimiento porque como el de conocimiento me parece que se puede hacer mejor con análisis de interacciones didácticas. Em, Aunque también otra variable extraña podría ser el héroe que eligen. Sería tal vez pedirles que elijan todos un mismo héroe. Tal vez jugadores de Dota familiarizados, bueno, aunque no se podría, ¿no? Si juegan con aliados. Bueno, habría que ver, ¿no? Cómo se podría hacer. Pero bueno, no sé, se me ocurrió hacer un diseño de investigación así para lo que es el sistema de respuesta atencional. Sería interesante, ¿no? O sea, eh, una tesis que diga, psicólogo interconductista hace su tesis sobre Dota. Sería raro, sería chistoso. Sí. Bueno, viéndolo así también, yo no juego, yo no sé qué es Dota. Es, ¿qué juego es? Es un juego donde tienes como que es similar al LOL, al Legend of Legend, donde, o sea, es como un juego donde hay como que una base con tres. A lo mejor busco un mapa como para explicarlo. Pero bueno, Es que de si lo... casualidad, si- ¿alguno de no, ustedes de perdón. casualidad pudo hacer de repente algún diseño así? ¿O no llegaron? No, Uy, no yo no llegué. lo he empezado. Pero ahorita que veo el tuyo, no sé, puedo entenderlo también con Pokémon Go y aplican varias variables que tienes aquí. Pero no Sí, sé o si sea, sin variables extrañas también podría, en el caso de Pokémon Go, cuando estás, no sé si no han jugado, cuando tienes batallas con otros chicos. no he hablado de eso. O sea, he visto que en Pokémon Go es como, claro, o sea, como que capturan Pokémon, pero no he visto que jueguen para combate. Sí juegas combates y también en Pokémon Master, pero aquí una variable extraña es el internet. Mm, cierto, ¿no? Que se te vaya el internet. También podría ponerlo, ¿no? Como otra variable extraña también en este caso podría ser también, ¿no? La calidad del internet. Si dicen estoy con lag, Exacto. ¿sí? De repente viendo este ejemplo, se animan de repente para la próxima semana hacen su diseño de investigación un poquito algo similar a esto, tal vez. Claro, podría ser, ¿no? Eh, Calidad de la conexión a internet. Mm, Pues sí. Pero bueno, chicos, yo me despido. Nos ya, vemos está bien. la siguiente semana. Pues, Sí, yo también. Aquí ya me está ganando el sueño. quería mostrar para que sepan qué es Dota. Es un juego donde tienes una base así, hay un equipo enemigo con una base así, hay como que tres líneas, entonces tú puedes ir por cualquiera de las líneas, tienes que ir destruyendo algunas torres, hay algunos personajes que te tratan de ayudar a destruir, otros que te tratan de destruir a ti, hay unas unidades que van yendo a pelear, estas torrecitas también atacan, entonces el objetivo es tratar de destruir la torre central que estaría acá
y evitar que el equipo rival te destruya la torre de acá. Bueno, de eso O es sería... como captura la bandera en Halo. Ah, Sí, pero fue lo que con 3 carriles. Ujú. O como en Gears of War cuando juegas también. Pero bueno, chicos, nos pues, vemos terminamos. Chao, buenas noches, que tengan una buena semana. igualmente. Igualmente, Bye. hasta el otro sábado. Cuídense. Bye. Bye.